El virus del papiloma humano es la enfermedad infecciosa producida por un virus que más se contagia a los órganos reproductores. Sin embargo, no es la única localización donde lo podemos encontrar. Presentan también manifestaciones bucales, es decir, en cavidad oral, y por lo tanto tienen ciertas representaciones muy específicas o manifestaciones con lesiones. El día de hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones muy en específico de este virus del papiloma humano, conocida como hiperplasia epitelial focal y también conocido como enfermedad de Heck. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Es decir, cómo se adquiere, cómo se contagia. También cuáles son las manifestaciones, las características, quiénes estamos o quiénes están vulnerables ante el contagio. ¿Es malo? ¿Cuáles son las formas? Porque existen muchos tabúes, existen muchas creencias, y entonces el virus del papiloma humano tiene también muchas presentaciones o subtipos. Para esto obviamente invitamos a una especialista en la materia. Ella tiene una especialidad obviamente en medicina oral o medicina bucal, patología en específico, con una maestría en investigación clínica. Quédense hasta el final porque va a estar muy interesante, se los prometo. Doctora, bienvenida Berta Patricia Guzmán Beltrán. Una vez más aquí, muchas gracias por participar. Al contrario, doctor, gracias siempre por el espacio principalmente para patología bucal. Es la imagen del virus del papiloma humano y precisamente como usted lo comenta, doctor, las diferentes manifestaciones clínicas que se pueden presentar, y específicamente el día de hoy hablaremos sobre la hiperplasia epitelial focal, o también se puede reconocer con el nombre de hiperplasia epitelial multifocal. Así es. Y bueno, pues también como enfermedad de Heck. Bueno, la enfermedad de Heck es una condición es una patología que se presenta exclusivamente en cavidad oral. En pacientes jóvenes, estamos hablando de una edad de entre 3 hasta los 18 años, es muy raro verlos en la etapa adulta y mucho menos frecuente ya en la etapa adulta madura o en la vejez, aunque se pueden llegar a presentar algunos casos, y es una patología asociada al virus de papiloma humano. Es decir, no nada más el virus del papiloma humano se presenta en los órganos reproductores, es decir, que se presenta en cavidad oral, y cuando se presenta con esta manifestación específica es privativa y exclusiva de cavidad oral, es decir, de nosotros los odontólogos, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. A mí me llama la atención, ¿por qué se llama enfermedad de Heck? Sí, doctor, muy buena pregunta. Es un epónimo o es un término que no se recomienda tanto, ya que el primer doctor o quien hizo referencia al descubrimiento de esta patología fue el doctor Estrada en 1950, pero posteriormente el grupo de Archer, Steinle y Heck fueron los que publicaron el primer caso en Nuevo México. Entonces, de ahí se adquirió el epónimo. Sin embargo, se recomienda no utilizarlo porque demerita el crédito al primer investigador. Sin embargo, se puede utilizar y es importante referir el por qué. Y en realidad creo que yo lo he encontrado en la literatura más comúnmente como hiperplasia epitelial focal o multifocal. ¿Cuáles son los grupos vulnerables para padecer o adquirir esta enfermedad? Muy bien. Bueno, es importante comentar que el virus del papiloma humano es epiteliotrópico. ¿Qué significa? Que va a tener específicamente gran afinidad por el epitelio escamoso estratificado. Por eso y el epitelio escamoso estratificado lo encontramos en mucosa oral, en mucosa vaginal, pero es muy importante referir que aquí, por ejemplo, la predisposición genética, particularmente en esta enfermedad, está asociada a una susceptibilidad genética. ¿Qué significa? Hay un complejo mayor de histocompatibilidad que nos hace tener una susceptibilidad a tener ciertos tipos de infecciones y que se basa en los receptores, es decir, que tengan la capacidad de captar y de adherirse específicamente el virus y formar un ligando receptor. Entonces, aquí la susceptibilidad genética está catalogada para los virus 13 y 32, son los serotipos 13 y 32 asociados a esta hiperplasia, y está asociada también como factor genético. Es muy característico que en un grupo familiar exista esta manifestación clínica, así también como se está publicado también el bajo estrato socioeconómico o deficiencias alimentarias, nutricionales, principalmente a vitaminosis. Hay que recordarles al público que dentro de los virus, de hecho a mí el virus del papiloma humano, en realidad me gustaría que se llamaran los virus
del papiloma humano, porque en realidad son más de 200 virus que pueden producir estas manifestaciones. Entonces no es privativo de que sea un solo virus, y hay unos que tienen un alto potencial de malignidad o convertirse en cáncer, y hay unos que tienen un bajo potencial de malignidad, y hay personas que lo portan o que lo tienen en el cuerpo y que no tienen manifestaciones porque su sistema de defensa pues no les ha permitido desarrollar esta manifestación. Entonces hay personas que aunque dentro del cuerpo tengan el virus, no tienen la manifestación. Entonces existen muchos malos entendidos con respecto a esto, y por eso nosotros realizamos este tipo de programas informativos para todos ustedes. A lo que se refiere la doctora prácticamente es que hay una predisposición familiar, o sea, genética, que se hereda a través de ciertas familias o grupos étnicos, y estos grupos étnicos pues obviamente tienen mayor afinidad por el virus para que el virus llegue y se deposite y ahí quede implantado, o sea, quede ahí. Entonces existe y se ha descubierto que muy en particular este tipo de manifestación, que es la hiperplasia epitelial focal, y tiene específicamente una manifestación para los virus 13 y 32. 13 y 32, perfecto. Entonces, dentro de esos más de 200 virus, hay unos que son cancerígenos, que afectan principalmente el cuello, el útero, y principalmente pues llegan a desarrollar cáncer cervicuterino, que son el 16 y el 18. Sí. Dentro de estos grupos étnicos, ¿cuáles son los principales o más conocidos? Sí, principalmente se descubrió en grupos étnicos asociados a esquimales en Groenlandia, Canadá, Norteamérica, pero también específicamente se ha descubierto la susceptibilidad genética de la que hablamos en el HDR asociado DR4 y 44 en familias mexicanas, en familias mexicanas, guatemaltecas y también en Colombia. Entonces, sí hay, a pesar de que se inició, se descubrió ciertos grupos étnicos, hoy por hoy se conoce que tiene una localización a nivel mundial. De hecho, se habla de una frecuencia de entre 0.2 hasta el 33% y una incidencia de 4 por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. ¿Y cómo es que lo adquieren? Esto es muy importante porque luego las personas, fíjate que tenemos un programa de virus del papiloma humano, manifestaciones en boca. Y con respecto a este programa, pues me han hecho muchas preguntas. Mira, aquí está, es de hecho un video viral. Sí. Es uno de los principales videos en habla hispana, es una referencia, lo cual me siento muy orgulloso porque se hizo aquí en el canal de TVUG. Pero me han hecho llegar preguntas como si se transmite a través de un abrazo, de un beso, de los cubiertos, de utilizar el cubierto que otra persona que tiene el virus. Entonces hay mucha como falta de información y a veces no somos muy específicos, a veces no somos muy contundentes en la respuesta para que la persona pues en realidad tenga la información que requiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal vía de transmisión de esta manifestación en específico? Específicamente no ha sido determinado, la etiología hasta cierto punto ha sido desconocida, sin embargo se adquiere, aparte de la susceptibilidad genética, que favorece, como les comentaba, ese epitelio trópico, es decir, tiene que ver alguna superficie contaminada, es decir, fomites o de un contacto directamente con otra persona. Se adquiere también o se sugiere una susceptibilidad cuando hay una alteración en la piel, alguna abrasión, algún traumatismo que facilite la entrada de este virus. También se ha visto asociado, ojo, no porque se presenten pacientes con VIH significa que por tener hiperplasia epitelial focal vas a tener VIH, no, simplemente como un grado de inmunosupresión se puede manifestar la enfermedad, pero es muy importante sobre todo sí referir que no se asocia a un contacto sexual. Las principales manifestaciones que tiene el virus del papiloma humano en general son: número 1, verrugas; número 2, papilas; número 3, condilomas; y número 4, la hiperplasia epitelial focal. Se encuentra también asociado a lo que es líquen plano, se encuentra asociado a carcinoma epidermoide, se encuentra asociado también a lo que son leucoplasias, pero prácticamente se manifiesta con estas lesiones. Y la lesión que estamos hablando ahora en particular, obviamente, es multifocal porque son varias bolitas, ¿verdad? ¿Cómo definirías tú esta manifestación en boca? ¿En qué partes de la boca se presenta? Sí, la principal característica son múltiples
pápulas localizadas en diferentes sitios de la mucosa oral, principalmente en la mucosa labial inferior, posteriormente en la mucosa yugal o carrillo, la parte interna de la mejilla o del cachete, y también en lengua. Estamos hablando de hiperplasia epitelial focal, mejor conocida también, o también conocida malmente como enfermedad de Heck. No porque lo haya descubierto, sino porque fue la primera persona en publicar o hacer la publicación, hacer una invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y sigan estos temas informativos que están muy interesantes. Como ya mencionamos, hemos hablado de temas de virus del papiloma humano, pero específicamente con nuestra invitada, la doctora Guzmán Beltrán, hemos tratado temas tan interesantes como lo que es el síndrome de Sjögren, hemos hablado de la dentinogénesis imperfecta, que está asociada también a niños con huesos de cristal, o cuando es una manifestación primaria y exclusivamente se presenta en boca. También tenemos condrosarcomas y algún tipo de manifestaciones de cáncer como es el carcinoma epidermoide. Además tenemos cómo se toman las biopsias y bueno, tenemos una infinidad de temas muy importantes con respecto a lo que es patología oral o bucal. ¿Cómo se puede ver una hiperplasia epitelial focal? Sí, hablando del papilomavirus humano, es muy importante referir que esta patología se caracteriza por presentarse principalmente múltiples pápulas, es decir, la verruga, el papiloma y el condiloma suelen ser lesiones únicas o acompañadas solamente tal vez al dos, es decir, son solitarias. Y la enfermedad de Heck se caracteriza por presentar múltiples pápulas, estamos hablando de más de 5 que pueden son pápulas que pueden ser sésiles o pediculadas, es decir, que están adheridas a la mucosa o que pueden tener cierto movimiento, son asintomáticas del color de la mucosa adyacente. Qué bueno que mencionas esto, y están localizadas en diferentes sitios de la mucosa, menos o exceptuando en menor cantidad en piso de boca o en orofaringe. No duelen, entonces No. muchas personas tienen esa duda, y bueno, ¿y duelen? Aparte de que visualmente se ven la manifestación, no hay sintomatología extra, ¿verdad? No, de hecho una de las características es, a veces son tan planas que te dan la apariencia de una mucosa como de empedrado. Es poco frecuente cuando llegan a ser un poco más elevadas y ahí sí podemos presentar un traumatismo durante la masticación y que puede generar un problema para el paciente, pero realmente son planas, son asintomáticas y ahí es cuando se refiere a un seguimiento y es importante diagnosticarlas y a veces tranquilizar a las mamás que no tiene una connotación sexual. Sí, porque sabes que he visto publicaciones en una ocasión en una página de odontólogos en Facebook. Estaba un odontólogo publicando la foto de un paciente con virus del papiloma humano, un chiquito, un pequeño, un menor de edad, y entonces todo el mundo satanizando hay que investigar si no hay abuso sexual y todo. Entonces no es determinante, hay que investigar primero qué tipo de virus está presente, porque recordemos que hay más de 200, y entonces hay algunos que, bueno, hay una susceptibilidad, a lo mejor lo adquirió por contacto, piel a piel, porque no todo es transmisión sexual. Se puede transmitir por contacto piel a piel, una persona que traiga una lesión, una verruga, y entonces uno lo toca y se inocula, o hay autoinoculación de otra parte del cuerpo a uno mismo. Existen varios métodos, incluso hay un método de transmisión vertical, ¿verdad?, que es cuando una persona, por ejemplo, una madre, le transmite a su hijo a través del canal del parto, ¿verdad? Pero ese tipo es diferente, es una papilomatosis, ¿verdad? Sí, la manifestación clínica sería diferente. Sería correcto. diferente. Sí. Entonces hay que saber distinguir y no hay que, crucificar antes de. La información es muy importante. ¿Cómo se establece este diagnóstico del que estamos hablando? Sí, lo más importante es realizar el diagnóstico diferencial, porque a veces, como son múltiples, pueden coalescer y podría tener uno como diagnóstico diferencial tal vez un condiloma, pero es muy importante realizar el diagnóstico sobre todo basado en la edad, el antecedente familiar, la presentación clínica y definitivamente ante la duda o siempre confirmatoria mediante la biopsia, ya que en esta patología es muy común ver figuras mitozoides que son muy características de la hiperplasia epitelial focal, así como también los clavos epiteliales son elongados, pero en la parte inferior hacia el tejido conectivo se anastomosan, es decir, se unen. Entonces tiene características muy particulares, tanto clínicas como histopatológicas, que nos permiten descartar alguna otra lesión asociada a PBH. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunas manifestaciones en el labio precisamente, o sea, así se ven. Sí, ¿verdad? Y es exclusiva de cavidad oral.
¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cómo se tratan estos pacientes? Sí, bueno, en relación al diagnóstico histopatológico serían las características que vemos. Ya para el serotipo se necesitaría hibridación in situ o PCR principalmente, pero con la característica histológica es suficiente para establecer el diagnóstico de hiperplasia epitelial focal. Y el tratamiento, prácticamente es muy importante referir que primero hay que calmar al familiar, que descartar cualquier tipo de abuso sexual, para nada tiene una connotación sexual, y que es autorresolutiva. ¿Qué significa? Que al cabo de 2 o hasta 10 años puede o solita involuciona, ¿de acuerdo? Así como aparece, por decirlo así, desaparece. Sin embargo, cuando hay una inquietud o cuando el paciente se siente muy inseguro o empieza a tener alguna afección de tipo emocional, se puede, si son solitarias, se puede realizar tratamiento quirúrgico, o también se le coloca o se puede realizar tratamientos con ácido tricloroacético para quitarla, para quemarla principalmente, pero no es la primera indicación, eso es muy importante referirlo. Cuando son lesiones múltiples, también se pueden tratar con electrofulguración, con criocirugía, o sea, es decir, quemarla o retirarte mediante calor o mediante el frío. Pero es muy importante sí referir que es autorresolutiva y que solamente que interfiriera, ya sea de manera oclusal o de manera traumática o psicológica con el paciente, estaría recomendado un tratamiento. Ah, qué bueno que lo mencionas, porque además son a veces pequeños de 4 o 5 años. Exacto. Y entonces, pues, a veces el tratamiento y las manifestaciones, pues, no son más que unas bolitas que no representan una cosa así como que asuste. A veces hasta no lo descubre uno más que en la exploración. El paciente llega al consultorio de un odontopediatra y de repente arreglarse alguna muelita, alguna revisión, y es cuando se descubre, ¿verdad? Sí, y hacer hincapié que como los serotipos que están asociados no son oncogénicos, no está el paciente en riesgo en desarrollar alguna lesión potencialmente maligna. Por lo tanto, nada más se sugiere un seguimiento de aproximadamente semestralmente o anualmente para ver la evolución de las lesiones. Perfecto, para que no vaya ustedes a pensar que tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer. Recordemos, hay virus que tienen un potencial de hacerse cáncer y hay virus que no tienen potencial de hacerse cáncer. Están divididos en 2 prácticamente. Entonces, pues bueno, ojalá, y te digo, a mí me gustaría que en lugar de llamarse virus del papiloma, se llamaran los virus, para que las personas tuvieran más claro y específico este tipo, porque también las vías de transmisión son diferentes entre unos tipos y otros tipos. Y las manifestaciones clínicas, al ser diferentes, nos van dando la pauta de cuál pudo haber sido el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, en otras lesiones es obligatorio pensar en un contacto sexual, en este tipo no. Entonces sí ir quitando ese pensamiento de que todos los tipos de papilomavirus humano tienen una connotación sexual. Es muy importante, sobre todo tanto a dermatólogos, porque a veces son los que tienen el contacto también o el diagnóstico de este tipo de lesiones o en su consulta, y a los cirujanos dentistas, que antes de emitir cualquier comentario en relación a descartar abuso sexual, primero se determine específicamente cuál es la patología clínica. Por ejemplo, la verruga es la verruga vulgar, como vemos en la primera imagen, se localiza en la comisura, pero tampoco es obligatoria de una relación sexual o de un abuso sexual. Entonces, siempre que veamos lesiones que son solitarias, que tengan la apariencia de coliflor o que se localicen en labios, es importante hacer la historia clínica, el antecedente familiar, y cuando hablamos específicamente de la hiperplasia epitelial focal, que se presenta de múltiples lesiones verrucosas, que aparte es importante referir que a veces pueden ser planas, no necesariamente con esta apariencia de verrucosa como los demás. Como que sobresalen del labio o de la encía, exactamente, entonces sí es importante realizar la biopsia o acercarse para poder tener el diagnóstico certero y orientar a los papás y asimismo también tranquilizarlos. Muy bien. Pues yo te quiero comprometer aquí para que en un futuro también hagamos aquí un programa sobre las enfermedades de transmisión sexual que también se pueden presentar, o manifestaciones orales, ¿verdad? Sí. De estas enfermedades, porque es muy importante. Te digo, tenemos muchas preguntas en el canal con respecto a esto, y la verdad me da muchísimo gusto porque pues, las personas están ávidas de información y hay que darles la información adecuada y correcta para no tener, pues no vivir, o sea, yo creo que la información nos da el poder y la tranquilidad, ¿verdad? Sí, y sobre todo, pues también la prevención. Es muy importante también que las personas conozcan que existe una vacuna contra el virus del papiloma humano,
que se pueden aplicar y que en algunos países pues está muy promovida y en otros no tanto. Y esta vacuna pues está más bien asociada a los tipos contra algunos tipos de cáncer. ¿Algo que te gustaría agregar al tema del día de hoy? Sí, antes a los pacientes, antes de igual manera pensar en cualquier abuso sexual o en cualquier tratamiento, que tomen la decisión basada bajo información, es decir, que los doctores les expliquen cuál sería el mejor tratamiento y haciendo hincapié de que es autorresolutiva, no inmediatamente diagnosticarla e implementar un tratamiento. Muy bien, pues bueno, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta la próxima.